Bueno, pues buenas tardes. Bueno, hoy me toca presentar un poco esta sesión de reunión y bueno, pues agradecer a Julio el, el que haya podido asistir y bueno, y darnos un poco unas pinceladas de lo que trabaja y todos los temas relacionados con el carbono. Julio, coordinador de proyectos de la Federación Europea de Agricultura de Conservación, ¿vale? Que es una entidad eh, a nivel europeo, no sé si son 17 o 18 entidades, ahora Julio nos lo comentará, dentro de las cuales, pues bueno, está la Asociación Española en la que yo he estado pues bastante años, ¿no? Y, y bueno, pues Julio con todos estos temas de agricultura sostenible, de uso sostenible de suelos, pues tiene un amplio bagaje y bueno, y de hecho junto con la Federación Europea ha participado en, en varios proyectos LIFE, que son proyectos grandes, y en otra multitud de proyectos y bueno, y pues él es conocedor de bastante en el tema y con el tema de los créditos de carbono, pues bueno, algo CAF también ahora nos comentará, pues que está presidente de CAF, estaba o no sé si sigue estando en los grupos de trabajo de la comisión. Y bueno, pues Julio, te paso la palabra y reitero el agradecimiento que sabiendo lo liado que está, pues que hayas podido estar un rato con nosotros y bueno, pues darnos unas pinceladas y que veamos la importancia del manejo sostenible del suelo, tanto como para menores emisiones de carbono como para almacenar carbono en el suelo. Gracias y cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, muchas gracias por la presentación. A algunos de vosotros, por lo que estoy viendo, ya hemos coincidido en algún foro, en alguna reunión. Y bueno, yo me presento. Yo soy ingeniero agrónomo también por la Universidad de Córdoba. Y he estado muchos años trabajando en la universidad, en el grupo de ingeniería rural, con Jesús Gil, con Emilio González, que probablemente los conozcáis, y vos todos. Y desde hace 5 años, pues ya pasé a CAF y siempre he estado, mi labor y mi desarrollo de actividad siempre ha estado relacionado con el manejo sostenible del suelo. Y es cierto que en ECAF y con todo tal como está cambiando actualmente todo el paradigma de la agricultura, pasando a una agricultura de carbono, pues sí hemos empezado a entrar mucho en este tema y pues trabajamos en varios proyectos. Entonces voy a compartir mi pantalla, si me permitís. Eh, Ahora no sé si ya la veis o no. Sí, ya se ve ya. Se ve ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Se ve Bueno, bien. pues yo, tal y como lo que estuve hablando, o lo que soy más especialista es en cómo llevar a cabo esas prácticas y qué incidencia tienen en carbono. Pero antes de nada, bueno, he hecho una presentación que, bueno, le he puesto prácticas para la agricultura de carbono y una respuesta a los retos climáticos, porque actualmente es lo que tenemos, un reto climático que tenemos que aportar, sobre todo aportar tecnología y aportar eh, conocimiento para dar respuesta. Pero primero de todo, lo que ha dicho antes Manuel, me gustaría presentaros que CAF, no sé si algunos los conocéis, qué es CAF y sobre todo qué labor hacemos. ECAF es una asociación sin ánimo de lucro que lleva desde 1999. Empezaron en ECAF hace 25 años ya 6 asociaciones nacionales, entre ellas la Asociación Española de Agricultura de Conservación, junto con la portuguesa, la italiana, la alemana. Y desde ese tiempo lo que hacemos es promover la agricultura de conservación. Promover, trabajar por la agricultura de conservación, pero no por el hecho de agricultura de conservación el sistema tiene que hacerse, sino porque tenga un resultado con respecto a los beneficios que aporta a la mejora de la calidad del suelo, a la mejora de los ecosistemas, a la biodiversidad y y a la rentabilidad económica y a la mejora social de los agricultores en este caso.
Está basado en los tres principios de la agricultura de conservación. Supongo que todos sois conscientes o sois conocedores de los tres principios de la agricultura de conservación, que es el no laboreo, la mínima alteración del suelo, el mantenimiento de la cubierta vegetal viva, si es posible, siempre que sea posible, sobre la superficie del suelo, y la rotación de cultivos que como parte de la diversificación de especies. Porque si no, el sistema no funciona. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que si no, el sistema no funciona. Y sobre todo, hacer ver dentro de nuestro trabajo que el sistema es adaptable a cualquier clima, a cualquier condición y a cualquier tipo de suelo, que muchas veces creemos que el sistema no funciona en nuestra zona y no es que no funcione, sino que tenemos que aprender cómo adaptar para que funcione, no tomar recetas directamente. Estamos, como he dicho antes, Manuel, no son 17, son 19 países en los que estamos implantados, tanto países de la Unión Europea como países fuera de la Unión Europea, pero países europeos. Lo bueno que tiene esto es que tenemos una red de trabajo bastante amplia y sobre todo de capacidad de conocer e intercambiar experiencias. Porque muchas de estas asociaciones están compuestas por investigadores, por personal de universidades, incluso en industria, hay personal de la industria, pero sobre todo hay muchos agricultores, que son los que luego dan el feedback, esa retroalimentación para poder seguir trabajando y para ser más conocedores de qué es lo que pasa en cada uno de los sitios y cómo adaptar la agricultura de conservación en este caso. ¿Y qué hacemos? Nosotros pues participamos en proyectos, hacemos labores de networking, trabajamos mucho con la administración, con la parte política, pero no haciendo lobby como mal se entiende, sino intentando mostrar a través de la ciencia la importancia que tiene el conocimiento para hacer política adaptada a lo que necesitan los agricultores, pero basada siempre en la ciencia. Y luego formación. Es importante también que no se quede todo en un papel, sino que además tengamos formación y podamos trabajar con los agricultores. Y lo mismo estamos en el Parlamento, que lo mismo estamos cogiendo barrenas y sacando muestras de suelo, que es lo importante del trabajo que tenemos. Que podemos ser conocedores de lo que hay tanto en una parte, que es la parte administrativa y la parte política, como en la parte de los agricultores. Y bueno, y sobre todo nos enfocamos en trabajar en proyectos de financiación europea, que también tenemos también financiación privada y hacemos algunos proyectos con ellos, con empresas privadas, pero principalmente trabajamos los proyectos LIFE, es nuestro día a día prácticamente, pero también hemos trabajado en proyectos de H2020. Ahora mismo estamos trabajando o estamos en un proyecto LIFE en 3 proyectos de Soil Mission que estamos como socios de 3 proyectos de Soil Mission y también estamos en proyectos de Erasmus, de transferencia de conocimiento. Y dentro del grupo del equipo de CAF, somos miembros, el presidente de CAF, Gottlieb Basch, es miembro del grupo de eliminación de carbono de la Comisión Europea, del grupo de expertos que asesora a la Comisión en todo lo que es la legislación y la certificación se ha hablado y ahora lo que viene la parte de las prácticas, cómo se van a llevar a cabo. Y también hemos participado en otros grupos de agricultura regenerativa, de mejora del suelo, pero siempre todo relacionado con el suelo. Y a partir de ahí es por donde entramos. Y sobre todo, yo voy a intentar dar una visión de las prácticas que vemos más desde CAF, que trabajamos más como prácticas más sostenibles para la agricultura de carbono, y la relación que tiene con la legislación que actualmente hay. Porque realmente hay un contexto político en el que tenemos que llegar, o se ha propuesto llegar a 2050, a una neutralidad climática. Y para ello, lo primero que tenemos que saber es que el suelo es el único lugar donde tenemos secuestro de carbono, donde tenemos la capacidad de secuestrar carbono. Y voy a volver a la de atrás, porque si os dais cuenta, lo que tenemos que compensar, tenemos que disminuir las emisiones, pero como las emisiones no vamos a eliminarlas al 100%, hay que compensar esa disminución de emisiones con un almacenamiento de carbono. Y el lugar donde tenemos es el suelo. Y como ya habrán hablado en otras charlas que sé que han estado que ha estado con vosotros otra gente exponiendo cómo puede ser, vamos, que conozco y que además están relacionados con los proyectos en los que trabajamos, la única forma es almacenar en el suelo.
Y el almacenamiento en el suelo se tiene que hacer a través de prácticas y sobre todo conociendo qué es lo que tenemos. Si os dais cuenta, en estas dos imágenes que tengo, una es del Centro de Datos Europeos del Suelo y el otro es de Pilar de Andrés de CREAF, de un artículo que hicieron en 2022. Hay algo de modificación porque vamos aumentando el contenido de carbono, sobre todo en las zonas del norte. Pero sí es cierto que la zona árida o semiárida de la cuenca mediterránea tenemos un déficit de carbono en los suelos, lo cual crea que sea una oportunidad. Una oportunidad que debemos adaptar conforme viene la legislación con la que está actualmente tenemos, o el marco de certificación que tenemos actualmente aprobado, y las prácticas que conocemos. Y ahí es donde entra que tiene que hacer la agricultura de carbono en Europa. Y desde el aspecto que nosotros vemos es que hay que incentivar programas de carbono de calidad. No vale cualquier cosa para los programas de carbono, tienen que ser programas de carbono de calidad en el que estén sustentados o soportados por una evidencia científica capaz de corroborar que estamos teniendo una alta capacidad de eliminación de carbono, que las metodologías estén a medida de las necesidades tanto del agricultor como del mercado de carbono, que den confianza a los agricultores y a las personas que están en el mercado de carbono y a las empresas que están en el mercado de carbono. Y yo no soy un gran conocedor del mercado de carbono, porque el mercado en sí es bastante más complejo de lo que parece, y pero sí es verdad que hay una desconfianza muchas veces por parte de los agricultores sobre qué pasa en el mercado de carbono. Y que armonicemos, que todo sea común. Es por ello que el reglamento que se aprobó, aunque se llegó a un acuerdo en febrero del año pasado, si no recuerdo mal, la aprobación del reglamento del marco de certificación de eliminación de carbono se aprobó el pasado 27 de noviembre. Y tiene tres objetivos principales, que es neutralidad climática en 2025, que ya lo teníamos visto y que ya era una política que estaba en desarrollo. El desarrollar un mercado de certificación que sea voluntario. La idea de este reglamento es que el marco de certificación sea voluntario y que además fomente tecnología e iniciativas innovadoras para poder llegar a esta eliminación. Y sobre todo tenerlo en base a tres tipos de absorciones que estén certificadas. Las absorciones permanentes, la carbonocultura, que no me gusta el nombre, pero le han puesto este nombre. Para mí es agricultura de carbono o agricultura sostenible, pero carbonocultura, esto es una percepción personal, pero no me gusta nada el nombre. Y el almacenamiento de productos, el uso de materiales sostenibles para construcción y demás. Con lo cual, este marco de certificación no se basa únicamente en la agricultura, sino que tiene un espectro bastante más amplio. Lo que pasa es que la agricultura es el sector que tiene dentro de su desarrollo y dentro del día a día, tiene esa capacidad de almacenamiento y juega un papel esencial en el secuestro de carbono. Y supongo que esto ya lo sabréis y lo conoceréis, pero sí es importante que los criterios para la certificación tienen que estar basados en el criterio que le llaman que es quality, que es solamente ha sacado de las cuatro premisas que tiene que tener, que es una de cuantificación, que las medidas sean precisas, que haya adicionalidad, que la práctica vaya más allá de lo que se hace habitualmente. Esa adicionalidad no es que lo que se haga habitualmente en la región, que haya una modificación del sistema que permita que vayamos a aumentar con los años, con el paso del tiempo. Que sea algo que se mantenga a lo largo del tiempo y que no afecte a los ecosistemas. Entonces, es la idea y el criterio de certificación sí tiene que estar ajustado a estos cuatro parámetros. ¿Cómo lo hacemos? Pues adaptando las prácticas y haciendo una parte de monitoreo que sea consecuente con este criterio.
Y yo paso a las prácticas, que es en lo que quizás que es lo que tengo más experiencia, quizás no es lo que tengo más experiencia, es lo que trabajo habitualmente. ¿En qué tienen que ser estas prácticas? Y la base de estas prácticas consiste en un principio, dejar de modificar el suelo para empezar a modificar los sistemas. Tenemos que hacer que, que los sistemas se adapten al paisaje y al suelo que tenemos. ¿Por qué? Porque nos va a dar muchísimo más beneficios y sobre todo porque nos va a mantener el carbono en el suelo. Porque de nada nos va a servir, y eso viene, luego después lo comentaré, de nada nos va a servir hacer un incremento de carbono que luego lo vayamos a eliminar o lo vayamos a emitir. Entonces en eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Y cuáles son las prácticas asociadas? Pues basada en los principios de la agricultura regenerativa, que son los principios de la agricultura de conservación, con un par de ampliaciones. Porque eso es lo que se está hablando ahora mismo en la certificación, lo que se está hablando en el Parlamento y sobre todo lo que se está hablando en la Comisión. En la agricultura regenerativa. Pero la agricultura regenerativa hay que entenderla desde el punto de vista que es. Que la agricultura regenerativa no es una agricultura orgánica. Tiene unos fines que al final trae unas consecuencias de disminución del uso de insumos, pero realmente la agricultura regenerativa en ningún momento prohíbe el uso de insumos, prohíbe el uso de fertilizantes o no químico o fitosanitario. Entonces, en este caso está basado en 5 principios, que son los 3 principios de la agricultura de conservación que anteriormente os he comentado, más el intentar mantener raíces vivas en el suelo siempre posible. Yo estoy en Córdoba y como sabéis aquí, en verano es bastante complejo mantener raíces vivas a 45 grados, o en Sevilla, o en la zona de Granada, en el altiplano de Granada, a veces que en la parte de Granada, o incluso La Mancha, hay zonas donde es muy difícil mantener esa cobertura viva. Y en caso de que sea posible, combinar con un desarrollo o un uso de una ganadería sostenible, extensiva y en el que además delimitemos y tengamos controlado el pastoreo que se hace. Entonces, ahí aparecen múltiples prácticas y la comisión ya tiene preparado, tiene algunos recursos que se pueden visitar online sobre cómo afectan cada una de las prácticas a distintos factores en los que no he puesto perdonad, pero no he puesto el enlace, pero lo puedo pasar por correo si hace falta. Pero dentro de esas prácticas, quizás las más o el núcleo de prácticas que sí favorecen toda esta parte de agricultura de carbono relacionada con la certificación, que además nos va a favorecer el poder tener o el poder generar una serie de créditos de carbono que sean beneficiosos para el agricultor, están basados prácticamente con las adaptaciones en estas que estoy poniendo yo aquí en la presentación, que es la siembra directa o el mínimo laboreo. Mínimo laboreo, bien entendido, no mínimo laboreo no es, y no, yo sé que se sabe, pero siempre me gusta recordarlo, mínimo laboreo no es como solamente hago una labor a 10 centímetros, la puedo hacer 10 veces, que es cosa que se hace en algún sitio y le llaman mínimo laboreo. El uso de cubiertas vegetales en cultivos leñosos, la rotación de cultivos, el intercropping, utilizar una eficiencia energética y las distribuciones variables de fertilizantes, el uso de eficiencia energética en el uso de la maquinaria, adaptar la maquinaria o el tener la maquinaria acorde a las necesidades del cultivo, el uso de márgenes vegetales, los cultivos cubiertas, el hacer cultivos de servicio, el implantar cultivos de servicio. Ahora está muy volviendo a estar muy en boca de todo el mundo el uso del biochar y las enmiendas orgánicas, pero hay que ser consecuentes en cómo se utiliza ese biochar y las enmiendas orgánicas, porque a veces se hace una entrada de carbono exógeno que en el transporte hay una serie de emisiones que hay que tener en cuenta. Y esa reducción de fertilizantes, que es una consecuencia, no puede ser un objetivo. La reducción de fertilizantes y la reducción de fitosanitarios debe ser una consecuencia que de las buenas prácticas o de prácticas
que minimicen las necesidades de los cultivos en cuanto a una aportación de insumos, de fertilizantes y de fitosanitarios. Y dentro de esas prácticas asociadas, pues nosotros tenemos datos. Voy a dar ahora algunos datos, sobre todo para que tengáis en mente datos avalados por proyectos en los que hemos trabajado o datos avalados por estudios que se han hecho en distintos países, cómo estas prácticas, sobre todo las que yo más manejo, que son la agricultura de conservación, que es la siembra directa y las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, favorecen estos requisitos para llegar a una neutralidad climática y sobre todo aportan, aportan una, ¿cómo diría? Aportan evidencia para que los agricultores puedan entrar en el mercado de carbono, que quizás es lo que tienen ahora mismo más dudas de cómo entran a los mercados de carbono. Entonces, nosotros hemos visto que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en siembra directa en un 16% y en un 10% en cubiertas vegetales, y que se aumentan entre 3 y 5 toneladas de carbono de CO2 equivalente en siembra directa y entre 5 y 6 de CO2 equivalente en cubiertas vegetales. Esto lo hemos visto a través del proyecto Life Agromitiga, no sé si habéis oído hablar de él. Es un proyecto en el que se han trabajado con 36 fincas en España y 6 a nivel europeo, y se ha hecho un análisis, un monitoreo y un seguimiento de tanto los cuadernos de campo y las operaciones que se han llevado a cabo, teniendo en cuenta los productos que se han utilizado y las materias activas para hacer la contabilización de emisiones, como una medición de secuestro de carbono. Con lo cual, nos da a pensar que se pueden hacer una amplia unos valores bastante interesantes e importantes de reducción de emisiones, como de aumento de carbono secuestrado. Y eso favorece ese objetivo climático que se tiene dentro de la Unión Europea. Datos específicos, o voy a dar algunos datos de distintos lugares, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, con distintos climas, de datos que hemos visto. En este proyecto, pues en un olivar en la zona de Jaén, en no laboreo con cubierta vegetal espontánea, controlada químicamente, pues se ha visto que hemos tenido un aumento de 13,36 toneladas de CO2 equivalente por hectárea y año. Ha habido un aumento muy extensible del carbono en el secuestro de carbono. En una finca en la zona de Sevilla, pues 800 hectáreas de cultivos anuales con 23 años en agricultura de conservación, utilizando prácticas que favorecen el cuidado del suelo y la salud del suelo, pues se ha llegado a tener 8 toneladas de CO2 equivalente, que serían 8 créditos por hectárea y año, lo cual, en función al valor que tenga el precio del crédito, que es la otra parte que se tiene que controlar y regular, pues puede ser un aporte importante para los agricultores. Pero no solamente pasa en España, no solamente tenemos datos en España, sino que esta práctica o estas prácticas son adaptables a otros países con otras características. Grecia. Esta zona de Grecia es parecida a lo que tenemos aquí en España, pero varía algo en humedad, varía algo de las características edafoclimáticas. Y un agricultor en siembra directa con un orgánico, utilizando también los principios de la agricultura orgánica, en una rotación de trigo, haba y cebada. Es cierto que bajaba algo la productividad, pero luego él decía que le ganaba en cuanto al precio del producto y en cuanto a las ayudas que tenía. Ese agricultor tiene un aumento de 5 toneladas de CO2 equivalente y año. Entonces, se puede adaptar a distintos tipos de clima. En Alemania, utilizando una siembra directa y un mínimo laboreo en función de cuál era cada uno de la rotación, y con una fertilización con la inyección de la parte líquida de las plantas de biogás, inyectan en el suelo con la misma máquina de strip-till que utilizaban, hacen un laboreo en banda y con esa misma máquina de strip-till
han llegado tienen una media de 5 toneladas por hectárea y año. Durante los últimos, este estudio es durante 3 años. En Dinamarca también hemos visto que existe esa posibilidad de implantación de las prácticas. Entonces, las prácticas son comunes. La cuestión es cómo adaptarlas. Aquí hemos llegado, o ha llegado el agricultor, a tener un aumento de 7 toneladas de CO2 equivalente al año. Entonces, simplemente utilizando los medios y los recursos, basándose en los principios que sí favorecen esta agricultura de carbono. Pero hay una cosa muy importante, y es lo que hemos hablado antes del carbono a largo plazo. Dentro de los criterios de la certificación, es importante el mantener el carbono a largo plazo. Pero hay un problema muy grande, que una alteración del suelo o de donde nosotros almacenamos el carbono, que es principalmente al principio, durante las primeras etapas en las capas superiores del suelo, si nosotros hacemos una alteración del suelo, sí tenemos una pérdida de carbono muy grande. Entonces, esa pérdida de carbono, cualquier alteración o cualquier adaptación que pueda modificar la estructura del suelo, nos hace perder ese carbono que nosotros hemos almacenado rápidamente por combustión. Si es que en cuanto lo ponemos ese carbono en disposición de ser oxidado y tenemos esa pérdida de carbono, es muy ostensible. Entonces, el almacenamiento en este caso es reversible. Todo lo que nosotros podamos ir aumentando se puede reducir rápidamente. Y además, ese aumento es mucho más lento que la pérdida de carbono. Con lo cual, estas prácticas hay que llevarlas a largo plazo para poder cumplir el criterio de sostenibilidad o el criterio de mantenimiento de almacenamiento a largo plazo. Y luego hay otro criterio importante, que es el de sostenibilidad. Pero el criterio de sostenibilidad de que no supedite los ecosistemas, el beneficio para los ecosistemas. Entonces, estas prácticas, esto es a través de un trabajo que hemos hecho dentro de la Federación Europea de Agricultura de Conservación, sobre cómo afectan las prácticas de agricultura de conservación en los distintos tipos de biodiversidad de los suelos, de la fauna del suelo, tanto en la fauna del suelo, tanto la que hay, la que hay epigia y en polinizadores. Y sí hemos visto que está en inglés, pero que en ácaros, en nemátodos, bacteriófagos, en lombrices, hay un aumento muy considerable siempre y cuando nosotros mantenemos el suelo sin alterar. Y eso favorece también otro de los criterios que estamos teniendo en cuenta, porque la certificación no solamente va a tener en cuenta la cantidad de carbono que seamos capaces de almacenar, sino que hay otro elemento, hay otros servicios ecosistémicos que tienen que estar asociados, otros beneficios de los servicios ecosistémicos o mejora de los servicios ecosistémicos que tienen que estar asociados a ese secuestro y a ese almacenamiento de carbono. En cuanto a la fauna epígea, pues en hormigas, en escarabajos, en arañas, en reptiles, tenemos datos de científicos. Esto es un estudio que se ha hecho, un análisis bibliográfico de científicos sobre sobre más de 200 artículos y papers que están publicados de cómo afecta la implantación de estas prácticas. Entonces, aportan esta sostenibilidad. Y lo más importante, polinizadores, porque hay otra legislación sobre polinizadores. Los sistemas basados en el laboreo eliminan las larvas y eliminan uno de los grandes de los grupos más importantes, que son la abeja o el solitaria, que muchas de ellas anidan en el suelo y cada vez que nosotros alteramos la superficie del suelo, estamos alterando o estamos imposibilitando la conservación de estas especies. Con lo cual, las prácticas tienen que ir asociadas a los criterios con los que hemos hablado antes. Y luego otra parte muy importante que tenemos en cuenta.
Nosotros hemos hablado de cuáles son las prácticas, pero esas prácticas nos van a soportar beneficios o van a poder ser certificadas en función a las líneas base que tengamos en cada uno, que tengamos establecidas. Esta certificación y esta entrada en el mercado tiene que ir corroborada o comparada con una línea base. Y las líneas base son un elemento fundamental. Son importantísimas para poder hacer esta certificación, porque lo que van a asegurar es que, que lo que se certifica es real. Van a hacer una comparativa con respecto a lo que teníamos anteriormente y tienen que garantizar que el carbono capturado se almacene efectivamente en el suelo. Con lo cual, esas líneas base son importantes. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo se van a llevar a cabo esas líneas base. Tenemos dos tipos de líneas base. Unas líneas base normalizadas que se basarán o que están en base, nunca mejor dicho, y perdona por la redundancia, en los valores de referencia que tengamos a nivel regional, a nivel europeo, que que van a reflejar un rendimiento estándar de las prácticas comparado con una agricultura convencional, con la agricultura no convencional, con la agricultura, el tipo de agricultura habitual de la zona, que no es lo mismo que convencional. Esas líneas base tienen que ser revisadas cada 5 años y ajustarlas en base a los avances que haya. Y estas líneas base normalizadas, lo bueno que tienen es que reducen los costos. Luego existen otro tipo de líneas base, que son las líneas base específicas, que cuando no se pueden utilizar las normalizadas, sí se tienen que hacer unas específicas para dónde vamos a hacer esa certificación. Y ahora, ahí hay mucho texto, pero sobre todo porque es parte de la normativa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo lo que he puesto en negrita, que es la relación que existe entre las prácticas y la línea base. Para que la línea base hay que compararla para tener beneficio neto, de una práctica hay que compararla con la línea base. Los valores de referencia normalizados son los que nos van a dar esa posibilidad de utilizar esa práctica para certificar el carbono que nosotros estamos almacenando. Pero sí existe un impedimento, que si la línea base, que si la práctica es utilizada habitualmente, está considerada una práctica habitual en la zona, no puede certificarse. ¿Qué quiere decir eso? Que si todo el mundo hace la misma práctica, aunque sea beneficiosa, no va a entrar en esa. No va a mejorar porque no va a dar esa parte de adicionalidad a la certificación. Y sobre todo, ¿cómo se va a medir esa línea base? Bueno, se recomienda el uso de tecnologías digitales. Y lo más importante es cómo se va a medir esa línea base. Porque la línea base la tienen que medir en función al estado actual del suelo. ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones. Es verdad que se están haciendo mapas a través de análisis del suelo, se está realizando un inventario de carbono en España, que no me acuerdo ahora mismo con qué empresa era la que estaba, que se hizo una licitación y un concurso público que se iban 16.000 puntos para tomar en España. Cada comunidad autónoma también está haciendo también sus propios mapas de carbono. En Europa hay mapas de carbono, no los que utiliza el JRC, porque el JRC utiliza modelizaciones, pero los países están haciéndolo. Pero un agricultor que esté haciendo las cosas bien, se le va a tomar de línea base lo que tiene ahora mismo. ¿Va a beneficiar esta certificación al agricultor que ya está implantando estas prácticas? Bueno, pues lo que se está trabajando ahora mismo, y no sé si he puesto alguna más, no, luego sí, lo que se está trabajando ahora mismo es en crear que la línea base sea la media de la zona en la que se está, para que aquel agricultor que ya está en unas prácticas que mejoran el carbono, no se le mida con respecto a lo que ya tiene, porque puede tener un nivel muy alto, sino que se favorezca también el trabajo que ha hecho anteriormente. Y que ese agricultor esa bajada de carbono o ese aumento de carbono que tiene en el suelo o esa capacidad de almacenamiento, porque el almacenamiento no es constante, no es una línea recta, sino que cada vez va siendo más plano con respecto al suelo. En el suelo, cada vez el aumento de carbono va disminuyendo en términos globales.
en términos anuales, perdón, va aumentando en términos globales y va disminuyendo en términos anuales. No se vea perjudicado porque ya está haciendo una buena práctica. Entonces, lo que se pretende o lo que se está trabajando más es en cómo medir esa línea base para cada uno de los agricultores que entre en la certificación. Es verdad que en el grupo de expertos están ahora mismo muy enfocados y eso tienen una preocupación enorme con las turberas, con los pitlands, porque ahí tienen un problema de pérdida de agua, con lo cual están emitiendo muchísimo, muchísimo CO2 y quieren quieren actuar rápidamente. Quieren actuar de forma que el trabajo en la reducción o en la eliminación de emisiones por parte de las turberas sea basado en ciencia y tenga un fuerte impacto, pero sí es cierto que esta certificación lo que ha creado la Unión Europea es un marco de certificación para que todo sea homogéneo y que todo el mundo pueda entender qué es lo que hay. Y no que cada empresa pues pueda variar, que no es ni mejor ni peor, pero sino que todo el mundo esté dentro de un mismo, de un sistema que sea medianamente homogéneo. Y por último, solamente voy a mostraros algo más y ya termino porque llevo ya más de media hora. Mostraros qué estamos haciendo en el proyecto Credible. Dentro de un mes tenemos la segunda reunión, una segunda cumbre de agricultura de carbono en el marco del proyecto. Y ECAF somos los responsables de una tarea que es crear una guía de prácticas para diferentes tipos de uso del suelo, para agricultura, para tierra de labor, o tierra, no voy a decir tierra de labor, perdón, para tierra agrícola, para agroforestal, para la parte forestal y para la zona de turberas. Nosotros somos responsables de crear una guía de prácticas para que sea útil para los agricultores y sea útil también para realizar políticas. Entonces nosotros estamos realizando, os estoy mostrando un documento que todavía no está ni publicado, sino que lo tenemos, ya mismo lo pondremos en la misma, en la plataforma y ya mismo estará publicado porque ahora mismo se va a utilizar también por parte de la comisión, sobre cómo actúan prácticas que pueden ser beneficiosas o que deben ser aplicables a la hora de tener en cuenta en esta certificación. Entonces, desde aquí, mi correo electrónico lo tenéis porque ya lo habéis visto dentro de la convocatoria. Animo a que si tenéis información, si queréis que aportemos las prácticas. Estamos intentando que las prácticas, para que sean más fáciles para los agricultores, no sean prácticas genéricas, sino que sean específicas de zonas. Pues, por ejemplo, esta práctica que hemos puesto es cubiertas vegetales espontáneas en olivar en zona mediterránea. Entonces, nosotros lo que hacemos es una comparación con lo que se hace habitualmente, con un laboreo convencional, qué beneficios tiene a nivel de secuestro de carbono y luego aportamos qué sería esa sostenibilidad a nivel de beneficios a través de unos indicadores ambientales, sociales y económicos que pueden aportar valor añadido a los agricultores y pueden esclarecer algo a los agricultores de qué medidas pueden adoptar a la hora de entrar en este mercado de carbono. Y por mi parte, nada más. Yo agradeceros sí, la atención y bueno, las dudas que yo pueda dar, pues aquí estoy disponible para lo que haga falta. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis. Lo que nos has enseñado esto último, ¿está en castellano o porque lo que has presentado está en inglés? Está en inglés.
sea, va a estar en Miguel inglés Ángel, igualmente. eso va a estar en inglés, sí, porque como va en el marco del proyecto, la guía de prácticas, nosotros tenemos comprometida en el proyecto hacer tanto, nosotros coordinamos esa tarea y coordinamos parte de esa tarea, aparte coordinamos, bueno, ahora hay ahora en el evento este que hay también coordinamos una sesión sobre el mantenimiento de las prácticas a largo plazo, cómo incentivar a los agricultores. Pero está en inglés porque nosotros trabajamos en 4 grupos. Nosotros somos los responsables del cropland, de la tierra, agrícola, para cultivo de la tierra de cultivo. Hay otro grupo que es del CREA, que está en Barcelona, que lleva la parte de forestal. Lo de agroforestal lo lleva la Federación Europea de Agroforestal. Y un grupo de una universidad en Noruega lleva la parte de tubera. Y va a estar en inglés porque es parte de la documentación que se le va a aportar a la comisión y porque no hay intención de traducir. Que luego todo el mundo, vamos, al final ya existen muchas herramientas que lo traducen, pero en principio va Sí, a estar sí, todo en la inglés. cuestión iba también por el tema de preguntarte un poco, una de las cosas, por ejemplo, que aquí, sobre todo Annalise está trabajando con el tema de poder mostrar pues estos trabajos o esta forma de percepción de la agricultura, ¿no? Más allá de las personas técnicas. Al final aquí, pues todos somos personal técnico, entonces al final vemos un poco esa necesidad de difundir todo esto de una forma sencilla, ya no te digo agricultores, sino casi también un poco ciudadanía por el hecho de que esto cale, porque si no, no tiene Sí. ni pies ni cabeza. O sea, al Esta- final, eh, si la no se- cala a nivel social un poco, más allá del agricultor, no, al agricultor ya de por sí, yo recientemente además he estado en los 2 talleres que ha hecho el proyecto de Fundación Biodiversidad que lo lleva Global Nature de AgriAdap, y la Ujú. percepción, los manuales que han sacado sobre los estudios de percepción de la agricultura con respecto al cambio climático, por ejemplo, que es que son terroríficos. O sea, es demoledor lo mal que ve el sector esas dos palabras juntas. Sí, sí. Entonces, claro, al final aquí estamos hablando de absorción de carbono, que desde un punto de vista técnico es una cuestión muy positiva respecto al cambio climático, pero claro, no puedes decir las palabras cambio climático, porque si no ya no te escuchan. Hay, el proyecto El Credible es como una primera fase de todos los proyectos de los Soil Mission, ¿vale? Entonces, una vez que se ha implantado el proyecto Credible, Credible es el crear o el mostrar eh, credibilidad, aunque venga por ahí, es dar credibilidad a que el sistema funciona. Y ahora la Unión, la Comisión, con los nuevos proyectos, los Soil Mission, lo que están es creando los 100 Living Labs, que son parte de la demostración que quieren hacer, porque van a hacer que agricultores se unan a una utilización de prácticas que muchas de ellas vienen de lo que ya se está trabajando, y además esos Living Labs tienen que ser zonas de demostración y zonas de intercambio. Entonces, en este caso, yo muchas veces soy muy crítico con las cosas que hace la comisión, y más el Parlamento, porque el Parlamento no escucha a la comisión, bueno, ahí hay bastante dificultades entre uno y otro, y luego entran temas políticos, que eso ya es otro tema aparte. Yo estoy en la parte científica Oye, una o cosa, técnica. Sí. que supongo que en estos proyectos europeos la parte de diseminación siempre es muy importante. ¿Tú crees que podríamos compartir parte de estos resultados a través de nuestras páginas web de los colegios? Claro. ¿Vale? Los resultados de los proyectos son abiertos, son públicos, Bueno, con no lo que cual, no hay ningún problema. Cualquier proyecto europeo o cualquier proyecto de financiación pública, los resultados voy a poner deben porque o Sí, tenemos sí. la obligación de que sean públicos. por eso estaba confirmándolo, ¿no? Para que de alguna manera estamos con ganas de que en una página web podamos, por ejemplo, la sesión de hoy que estás haciendo, también te vamos a pedir permiso para ver si nos la dejas colgar, y además estas fichas que me han parecido que son muy
resumidas, muy vendibles, ¿sabes? Es decir, olivar, Mediterráneo, datos de captura o de... Esto es que no lo había visto nunca. Si esto lo podemos dar a conocer, pues vamos a hacer mucha tarea, ¿vale? Hombre, la ficha es que estamos todavía trabajando, estamos en mitad del proyecto, el proyecto lleva justo la mitad, pero sí tienen que ser públicas. Es que no tenemos, no podemos decir antes o después tienen que ser públicas. A veces se para un poquito ya en la parte por publicar, porque muchas veces hay Bueno, la profesores. autoría, No, pero la autoría, bueno, sí, ahí hay una. Pero eso sí eso está reflejado dentro del acuerdo de subvención con la Comisión Europea. A veces lo que se espera un poquito es si se va a hacer un paper, sobre todo los que son profesores universitarios, sabéis que por los os da la hay vida. que tener eso, a veces hay que publicarlo, pero ya está. Pero que sí, Bueno. que en realidad es público. Y esas fichas van a ser, al término del proyecto, ahora mismo estamos desarrollándola, esa es la primera que hemos hecho, que estamos desarrollándola. Esas fichas al término del proyecto de aquí a un año y menos ya de un año y medio, de aquí a un año, tienen que ser públicas y tiene que haber al menos 30, o sea, que no es que va a haber al menos 30 en distintos tipos de suelos y Y aquí, en el territorio español, ¿cuáles serían los cultivos que estáis pensando que pueden figurar en Bueno, estas fichas? vamos a tratar sobre todo de rotaciones, tipos de rotaciones, vamos a entrar con cultivos, sobre todo con cubiertas vegetales en olivar, en viña, vamos a entrar, pero vamos a intentar buscar también de otras zonas de Europa. ¿Que puede salir más? Pues mientras más salgan, mejor. Que cualquiera que alguien quiere proponernos, pues indudablemente lo trabajamos. Lo que sí tiene que tener es base científica, no vale decir, bueno, esto porque da este carbono, pero bueno, que haya por lo menos alguna producción científica que corrobore lo que hay. La Y aplicación espérate de, la aplicación de carbono leñoso me ha parecido que la dabas también como una buena práctica. Esta el, el que- así, la- aplicar Biochar. no, el biochar. astillas. Los restos de poda, sí. De hecho, los restos de poda probablemente sea la práctica en olivar que más almacenamiento de carbono tiene. Lo que pasa es que es a largo plazo. También hay que tener en cuenta que este almacenamiento es más a largo plazo por el por el componente y por la cantidad de lignina que tiene y la descomposición que tiene de cada uno de los restos vegetales que tú aportas al suelo. Y espérate que estoy. Hay más preguntas, A Julio. ver, Hay sí, tres hay más personas. preguntas, hay más preguntas. Espérate, Sí, es hay que no tres sé cómo personas que dar. tienen la mano levantada. Ha Voy levantado a levantar, primero Juan perdonad, pero Antonio. sí, creo que tengo aquí a Juan Antonio. No sé ¿Qué quién tal, está. Julio? Muy Buenas buenas, ¿qué tardes. tal? Muy buenas. Me alegro de verte. Oye, Igualmente. muchísimas gracias por la explicación, que como siempre son súper didácticas, la verdad. Muchas gracias. Oye, Nada. yo una reflexión solamente, que empieza pesimista, pero que me gustaría terminar de manera optimista. Ah, leyendo textualmente el reglamento, la literalidad de la definición del criterio de adicionalidad dice textualmente: cualquier actividad será adicional. A tal fin cumplirá los dos criterios siguientes. Uno, que vaya más allá de los requisitos legales, ¿vale? Eso ya lo conocemos. Ujú. Pero es que el segundo dice exactamente que el efecto incentivador de la certificación en virtud del presente reglamento es necesario para que la actividad sea viable desde el punto de vista financiero. Es decir, corrígeme si me equivoco, que solamente vamos a obtener créditos de carbono certificados en aquellas actividades que la certificación provoque la viabilidad financiera de la actividad. Es decir, deduzco de ahí que cualquier actividad agraria que actualmente está en funcionamiento y que es el principal medio de vida, aquí tenemos el principio de agricultor profesional, que lo tenemos en la declaración de la PAC. O sea, cualquier agricultor profesional que ya tiene su medio de vida en esa actividad no va a generar créditos de carbono en base a este criterio de adicionalidad.
si se aplica textualmente el reglamento. Esa sería la Sí. primera reflexión. Con lo cual, creo que todo lo que hacemos o todo lo que se hace en todos estos proyectos de investigación, discutiendo sobre, pues nada, el establecimiento de líneas base normalizadas, adaptadas, etcétera. Pero es que al final lo que está escrito en el reglamento es esto, es esto. Y a día de hoy, con esta literatura del reglamento, cualquier actividad agraria que hoy esté desarrollándose y que tenga una declaración como mínimo de agricultor profesional, que ya implícitamente se entiende que es una persona cuyo principal medio de vida es la agricultura, implica que es viable. ¿Cómo cómo se espera compatibilizar o poder demostrar la viabilidad financiera? Sería la primera reflexión. Y la segunda, que espero ser optimista, es que con la aceptación a final de este año, principio del año que viene, de la metodología a medida, de las famosas tailored methodologies que vamos a proponer desde algunas entidades, en este tipo de planteamientos, es que no quiero ni entrar a discutir líneas bases, etcétera, etcétera, Es que pues tengan cierta flexibilidad, porque es que si no, con esta definición no es el olivar bien llevado o un cultivo bien manejado, es una actividad agraria que hoy en día sea viable, no genera crédito de carbono. No sé cómo lo ves. Sí, una actividad que a día de hoy sea viable no genera crédito de carbono, si no hay esa parte que estamos diciendo que sea la adicionalidad, Pero si te está efectivamente. diciendo aquí que tiene Y que la certificación claro, tiene que hacerla viable, es que es un sinsentido, ¿no? sí, pero yo a veces cuando leo estas cosas también estoy, y a Yo me veces asusto. no sé si y si lo lees en español y lo lees en inglés, Es diferente porque encima. es diferente, o por lo menos Efectivamente. la percepción que tiene es diferente. Yo esta conversación la tuve con el año pasado, que además ya tú acuérdate que estuvimos en Valencia y demás, la tuve con Valeria, porque Con Holzheimer, yo la tuve con Holzheimer, Holzheimer. yo con Holzheimer estuve hablando un rato y demás, pero estuvimos hablando de otra cosa, Mm. pero la tuve con Valeria, porque al final, sinceramente, Valeria Forlín es la que tiene, la que mueve más los hilos. Y la filosofía es mm, promover el cambio. La filosofía es promover el cambio. Y en el momento en el que promovamos el cambio, veremos a ver qué pasa. Ya. Entonces, yo creo que ahí es donde viene. Pero que esto, en el momento en el que esta certificación y se empieza a trabajar, van a venir las enmiendas al Hombre, reglamento. Y van a venir cambios al reglamento. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo de siempre. Que en Europa, por desgracia, somos lentos. Lentos y tardamos una barbaridad en adaptarnos. Te pongo el reglamento de uso sostenible de los productos fitosanitarios, que lleva dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y aquí esto no cuesta mucho trabajo que salgan las cosas. Pero al final, quizá la persona que más, y yo sé que ha estado ya con vosotros, ha sido Irene de Tobar, porque ella sí está muy metida en esta parte y además ella entiende los textos legales desde un punto de vista distinto al que los entiendo yo, porque yo al final soy técnico, ya, ya. agrónomo y estoy más metido en una parte, pero la filosofía es promover el cambio y la filosofía es que en el momento en el que tú hagas un cambio que mejore la capacidad de almacenamiento de carbono y la reducción de emisiones, no he entrado tanto en reducción de emisiones, pero va también incluida, eso favorezca el entrar en el tener la certificación. Ahora, que hay todavía incertidumbre, muchísima, muchísima, pero es que yo creo que tienen incertidumbre hasta en la propia comisión de cómo llevarlo a cabo. Y no es no es una certeza absoluta, pero sí es una percepción que tomo cada vez que hablo con ellos. El siguiente, ¿quién está? No sé, Creo que está Fernando primero y luego Fernando. Felipe, pero Y luego bueno, Felipe. Bueno, Felipe como también queráis. sabe ya. Hola, muy buenas, Julio. Muy Oye, buenas. bueno, enhorabuena porque la verdad es que ha sido una magnífica presentación y la verdad es que muy, muy clara y bueno, muy didáctica. La verdad es que
lo has hecho muy bien, exactamente. Yo tenía una serie de cuestiones como más, digamos, bueno, no tanto entrando en el fondo un poco de la aplicación, sino más genéricas. La primera cuestión es un poco si tienes idea de más o menos qué porcentaje de la superficie cultivada en nuestro país sigue los principios de la agricultura de conservación. Ahora mismo, la última fuente del ESICE está en torno a 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas. Uniendo, si no recuerdo mal, ahí a lo mejor Manuel Gómez tiene el dato en la cabeza exactamente, teniendo en cuenta cubiertas vegetales en olivar y cubiertas vegetales en olivar y en cultivo leñoso y siembra directa. En cultivo leñoso está en 2,5 millones o algo más y ha duplicado. Es verdad que ha duplicado este año con los ecoregímenes, sí ha duplicado y 4 millones. Sí, espérate, voy a mirar exactamente, no sé si está ahí. ¿Vale? Pero ahí anda. Oye, y otra cosa, ¿cuáles son los frenos desde el punto de vista del agricultor para digamos, acogerse a la agricultura de carbono? ¿Cuáles son, digamos, un poco los elementos que le retraen de meterse a este tipo de actividad? Primero, ¿cuáles son los elementos? Yo lo que he identificado, primero, que no tenemos, que no hay un asesoramiento correcto en España. Y eso sí es. Porque muchas veces no hay un asesoramiento que acompañe. Es que no sea solamente voy, doy una charla, te explico, sino que sea un acompañamiento. Yo envidio mucho el servicio de extensión de Estados Unidos. Lo tengo que decir, lo envidio mucho porque ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es la edad media del agricultor en España. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y luego que como estamos en una zona de riesgo climático y tanta variación en cuanto a los cultivos, en la productividad, la competitividad muchas veces, el fallar y equivocarnos, que puede que no sea por aplicar el método o por entrar en el sistema, que puede ser por otros factores, hace que la gente sea muy reticente. Y luego la maquinaria, que cuando tú le dices a alguien, necesita entrar en siembra directa y necesita una sembradora de siembra directa con el precio que tiene, y si no vas a una empresa de servicios, pero la empresa de servicios, primero, que tienen pocas máquinas, y segundo, que no te siembra y no te hace las operaciones cuando tú quieres, sino cuando ellos pueden, eso también es un cuello de botella a la hora de la implantación. Pero bueno, poco a poco yo creo que va cambiando. Es verdad que también que con el plan Renove favorece en la compra de maquinaria de siembra directa. Es verdad que se está haciendo cada vez, el ministerio está haciendo una formación, pero el problema es que la formación es puntual. Y los agricultores, sobre todo los agricultores jóvenes, necesitan un servicio que les asesore. Hay asociaciones de agricultura de conservación regionales en España que asesoran directamente y además hacen intercambio entre los agricultores. Ese tipo de actividades, la red de agricultores, hay que mejorarla, por un lado. Y por otro lado, también hay que ser consciente, que el agricultor tiene que ser consciente que el asesoramiento y el conocimiento a veces tienen que pagarlo porque es una inversión. Y eso nos cuesta también a nosotros como técnicos mostrar el valor que tiene. Eso quizás son, sobre todo, la edad y el coste de la inversión inicial y el riesgo que tiene es lo que más echa para atrás. Y luego la falta de conocimiento porque cuando vino a hacer la siembra directa en los 80 directamente copiada de Argentina o de Brasil, esto no es ni Argentina ni Brasil, con lo cual no podemos hacer exactamente lo que hacen ellos, hay que adaptar el sistema. Pero hay gente, hay fincas en España que llevan 30 años en agricultura de conservación y están encantadísimos y ven las mejoras. Oye, yo no sé, el impacto económico sobre el resultado de la explotación, ¿cómo se puede, digamos, cuantificar? El impacto económico, nosotros los datos que tenemos de impacto económico habitualmente, que hacemos nosotros cuando hacemos los estudios y en los proyectos en los que trabajamos, tanto
en los live y demás, también como llevamos el cuaderno de campo y sabemos lo que y tenemos un análisis económico, y suele estar la rentabilidad, porque disminuimos los costes. El gran valor que tiene estas técnicas, sobre todo en siembra directa, es la disminución de costes. Y puede estar la rentabilidad aumentando en un 10-12%. Es verdad que los primeros años esa rentabilidad se ve algo más estancada porque el sistema se tiene que adaptar, pero eso es una adaptación de la dinámica del ecosistema. Y luego en las zonas áridas y semiáridas se adapta mucho más rápido y la rentabilidad es mucho mayor que en zonas húmedas en las que tienen más productividad. Oye, ya, y por último, esto, ¿qué idea tienes o cuál es tu punto de vista de la aplicación práctica de los ecosistemas y digamos, el impacto sobre el desarrollo de la agricultura de conservación? ¿Tú crees que están bien planteados, bien diseñados como están recogidos o serían mejorables? A mí me gusta. Yo en eso a lo mejor no sé, a mí me gusta. Que son mejorables, todo es mejorable. Que tienen que adaptarse, es verdad que han ido modificando y permitiendo adaptaciones, porque tú lo que no puedes hacer es un cambio sin dar una formación antes. Ese es el pero que yo le pongo. Se ha hecho el cambio y luego se ha puesto la formación. Pero claro, el que se ha cogido al ecoesquema ha entrado muchas veces con una mano delante y otra detrás, sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que están bien planteados y yo creo que al final el futuro vamos a ir tomándolo por ahí. ¿Que hay que mejorarlos? ¿Que hay que adaptarlos? ¿Que los ecoesquemas tienen que ser más flexibles? Pues probablemente sí. Pero es verdad que el ministerio se ha dado cuenta y ha hecho flexibilidad, y ha tenido alguna flexibilidad en los ecoesquemas porque no es fácil implantar estos ecoesquemas porque requiere conocimiento y requiere mucho conocimiento en entrar en este tipo de sistema de agricultura regenerativa o de conservación, como quiera llamarle, porque al final estamos en lo mismo. Lo que ocurre que al final todo lo que se vaya ganando ahora con todo el tema de los ecosistemas, al final, digamos, el agricultor que vaya por esa línea va a pagar el pato en el mercado de carbono porque no va a tener adicionalidad, ¿no? Esa es la parte esa es la parte de las líneas base que se está luchando, que el que lo está haciendo Claro. no diga, bueno, pues ahora para ganar yo la adicionalidad me tiro 2 años labrando, pierdo todo lo que he ganado y vuelvo desde el principio. Que eso de vestir un santo para vestir otro. Entonces, Claro. esa es la lucha. Yo no soy el que está en el grupo de expertos, pero el presidente de CAF, Gottlieb, sí está trabajando sí está luchando en que se tenga en cuenta que el que lo hace bien tiene que ser recompensado de alguna forma. De alguna forma. Porque si no, lo que estamos haciendo es ponernos en el último de la clase. No, hay que hacer que el último de la clase se ponga con el primero, pero sin hacer que el primero vaya al ritmo del último para todos igualar. En eso tienes toda la razón. Y además corremos el riesgo que demos pasos hacia atrás para poder entrar en este mercado. Se desincentiva que hace bien las cosas, desde luego. Claro, eso es la lucha que nosotros estamos luchando y aportando nuestra idea. Por eso es lo que hemos dicho, que cuando se tome la línea base y alguien esté muy por encima, no se tome la suya directamente, sino que, bueno, tome una media de la región y ahí tus prácticas, como esas prácticas se van a tomar en función a datos, no se va a medir finca por finca porque no vamos a tener esa capacidad, pero sí el modelo va a ir en base, o los modelos de la certificación van a ir en base a las prácticas que se llevan a cabo. Entonces, el que ya esté, que no tenga un hándicap. O sea que al final vamos digamos, a un modelo zonal, de tal manera que o sube la zona o no sube la zona, de tal manera que los agricultores de la zona todos mejoran, o todos empeoran, o todos se mantienen, ¿no? Sí, eso es lo que la idea va a ir por ahí. Que sea en zonas de regiones, características similares que puedan. Porque tú tampoco te puedes comparar con lo que pasa en Francia, en el norte de Francia. Claro. Entonces, esa es la idea. Pero aún así, yo sigo diciendo que aunque dicen que va a ser más rápido, yo creo que va a ser más lento, porque en Europa, por desgracia, legislamos tanto que somos muy lentos en todo y perdemos todas las oportunidades. Efectivamente, está claro. Nada, oye. Pues oye, enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias. Venga, gracias. Felipe, que veo que está.
perdón, un inciso, Sí, perdona que me salte ah, el turno. Al hilo de lo que estabas comentando sobre la posible retroactividad para aquellos que ya están aplicando alguna práctica sostenible, nosotros lo que estamos intentando montar en la metodología que le vamos a proponer es apoyándonos en el criterio de la venta ex ante, es decir, de que tú puedas vender créditos que todavía no has generado si los demuestras, si al cabo de los 5 años realmente has cumplido los objetivos que te estás planteando hoy, pues un mecanismo similar retroactivo. Es decir, si tú eres capaz de demostrar que en los últimos 5 años, a través de unas prácticas agronómicas determinadas, pues porque haya estado en producción integrada, pues porque haya estado, me haya cogido ya en la primera campaña de corregímenes, que cuando salga el reglamento, pues llevaremos ya 3 o 4 campañas. Es decir, oh, pues ya he generado un gap de stock sobre el stock inicial que había cuando empecé a poder evidenciar estas prácticas, de tal manera que ese almacenamiento evidentemente generado por estas mejores prácticas, de alguna manera genere como un saldo de partida que pueda convertir en crédito. Ese es un poco el concepto sobre el que queremos hacerle una propuesta, pero tenemos que todavía terminar de armarlo. Para el olivar, yo siempre ujú. hablo Sí, 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 para el sí, sí, olivar. ya lo sé, ya lo sé. De todas formas, y perdonad, es que también hay que adaptar la metodología y la estandarización a, vamos a ver, ahora mismo los estándares básicos son con el estándar OBE, Sí, sí. pero hay que adaptarlos a las condiciones agrícolas de Europa. Ujú. Entonces, a lo mejor pero esto ya, a lo mejor voy a entrar en un debate que nos podríamos tirar aquí horas y horas y horas, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Y si tú estandarizas en base a agricultura de conservación o en base al olivar, es mucho más específico y va a ser mucho más fiable. Y esa cuantificación de la primera parte de los criterios va a ser mucho más exhaustiva. Y Felipe, perdona que te hemos cortado. No te oímos, ¿eh? Me oye, Felipe. No, no te oigo, Felipe. No te No, oímos. no lo oímos. A lo mejor es. Se supone que tiene el micro quitado, pero yo creo que será O la a lo mejor es que tiene, la configuración del configuración. audio cambiada. Lo tiene puesto a si Ha tiene salido. cualquier cosa. Se ha salido, si no, José Sí, María creo que sí, tiene. pues eso, que pase José María, que llega la pregunta y cuando vuelva Felipe le damos paso. ¿Te parece, Julio? Ya Vale, directamente. vale, sí. A ver, buenas tardes. Hola, Quería buenas. aclarar Julio, una cuestión que planteaba un compañero que se identifica como J.A. Polo. J.A. Polo hablando de las prácticas y de la viabilidad financiera de las actividades que desarrollan los agricultores para la reducción de emisiones de carbono y para el almacenamiento de carbono en el suelo. Se refiere el reglamento, y eso lo aclara en el párrafo 21 de los considerandos, a que toda actividad que desarrolle un agricultor para el secuestro de carbono tiene que ser financieramente viable, es decir, que el agricultor gane dinero, gane más dinero que lo que le cuesta realizar esta actividad para que esa actividad sea viable y sea sostenible, si no, deja de hacerla. Nada más. Ok. Oh, gracias, sí, gracias por la aportación. Pero es verdad que yo entiendo, es verdad que la filosofía es lo que dice, que sea viable, pero es verdad que cuando lees el reglamento, como todos los reglamentos, tienen, por lo menos desde mi punto de vista, también tienen a veces parte de ambigüedad. No es. Y luego eso, la percepción cuando lo leo en inglés es distinta que cuando lo leo en español, que a veces también nos causa un problema al que lo lee en los dos idiomas, o supongo que el que lo lea en francés después le pasará igual. Julio, los reglamentos y cualquier norma
hay que interpretarla de una manera pacífica, Sí, no sí, sí. torticera. A ver si Felipe se ha vuelto a Totalmente de acuerdo. conectar. No le vemos, Felipe, no sé si te oiremos. Tampoco. Oye, mientras encontramos a Felipe, Julio, ¿qué idea tienes tú de plazos de la aplicación o la publicación de los procedimientos específicos para las diferentes modalidades de agricultura? la comisión tiene de plazos, te refieres a que ya salgan todos los plazos de verificación y Claro, 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 digamos, supuestamente para 2027 tiene que estar todo, todo. supuestamente. ¿Me O sea, escucháis ahora? Yo es que yo no me arriesgo a dar plazo en nada. Bueno, yo estoy totalmente, bueno, era incrédulo en que en 2024 estuviese el acuerdo del reglamento de ya, ya, certificación, ¿eh? ya, ya. Del marco de certificación. Yo era incrédulo, ¿eh? Y me han... Pero es verdad, también he de decir que el equipo de la Dirección General de Clima que está trabajando en esto es un equipo muy competente. El problema viene siempre cuando tienen que trasladar al Parlamento, Ya, 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 que sí, pasamos de lo técnico a lo político. evidentemente. Y como ahora también ha cambiado, el año pasado hubo elecciones al Parlamento, ha cambiado, la situación es distinta, a veces no sabemos, no sabemos, no sabemos cómo. Pero bueno, las posibilidades de negociación, ahí no te puedo dar yo. Yo tengo más contacto con la comisión, que son más afines y además ellos tienen un perfil técnico que con el Parlamento, que no quiere decir que no tengamos algún contacto con el Parlamento. Oye, lo que te he visto en tu intervención, un poco escéptico con el funcionamiento del mercado de carbono, ¿no? Que ha dicho que hay que regular, que hay que... No. Escéptico no. El problema es que hay incertidumbre. Hay incertidumbre por parte de los agricultores. No es escéptico. A mí el mercado de carbono, yo creo que el mercado de carbono tiene que funcionar. Y me parece muy bien que se regule para evitar todo lo que se habla de greenwashing y sobre todo para que los agricultores reciban, que al final el que va a trabajar o el que realmente va a capturar carbono es el agricultor, reciban un precio justo por la actividad que hacen. Yo en eso pero soy escéptico, no soy escéptico, estoy pendiente de la incertidumbre que va a pasar, porque incluso, bueno, y aquí, incluso hasta las propias comercializadoras también están un poco a ver cómo termina todo de funcionar. No, la palabra no es escéptico, sino la palabra es expectante. Sí, sí, no. Ellos tienen un reto muy importante por delante, evidentemente, claro. Pero bueno, por lo menos lo primero que se habló o que yo de primera vi que era que lo que querían meter la certificación y el mercado, se llegó a hablar, ¿eh? El mercado de carbono entrara todo lo que era en los créditos de carbono, entraran a través de la PAC y demás, y se gestionaran a través de la comisión, eso ya no va para nada. Porque yo creo que el trabajo que tenían era imposible, era inviable para hacerlo. Entonces, esa existencia común entre los mercados voluntarios y el mercado regulado, sí creo que va a ser positiva. Lo que pasa es que todavía hay incertidumbre de cómo va a coexistir, o por lo menos es mi percepción. No, hay una línea de trabajo donde se está planteando que precisamente los créditos de carbono de la agricultura entren dentro del ámbito del mercado regulado. O sea Sí, que, sí. Eso sería definitivo, de luego. Van a entrar dentro del ámbito de regulado, pero en principio no tienen intención de eliminar el mercado voluntario, ¿eh? No, ya, no, claro, evidentemente, claro. Sí, pero bueno, es decir, el darle opción al sector agrario a que entre en el mercado regulado, eso abre unas posibilidades enormes para la actividad, de luego, está claro, sí. Uh-huh. Muy bien. A ver, ¿me escucháis Felipe, ahora? no sé si está por ahí. Sí, ya está, ya Felipe, se le oye. sí. Vale. Pues a ver, yo, Julio, te quería preguntar porque
leyendo y discutiendo últimamente sobre las líneas base y las líneas base normalizadas, que en tu misma presentación pone que garantizan la objetividad, me gustaría saber de dónde viene esa idea y qué es lo que tiene detrás. Porque los créditos de carbono siempre han dicho que hay que ser una cosa muy estricta, que las cosas se van a medir muy bien, se van a hacer todo muy bien. Y si empezamos a hacer zonas por Europa, pues si te cae en una zona bien, que te venga bien los créditos de carbono, los vas a adaptar y si no, no. Y al final esto es otra normativa que pierde toda la esencia de los créditos de carbono. Se está intentando recompensar a las personas que primero han empezado a hacerlo. Eso va totalmente, recompensarlo va totalmente en contra del criterio quality. Porque el que ya lleva 20 años haciendo siembra directa no puede cambiar o puede cambiar muy pocas cosas en su explotación. Yo esto te lo digo pegándome un tiro en el pie porque Ya lo sé. en mi casa llevan 40 años haciéndolo. Entonces, pero que vaya en contra de los criterios que están intentando hacerlo por que se pueda adaptar más, porque sea más tenga menos coste porque pueda ser un poco más operativo. Pero no entiendo de dónde sale esto de que la línea normalizada es la panacea y que esto es bueno, porque va totalmente en contra de los créditos de carbono y lo que va a llevar es a decir, esto es greenwashing, olvídate de los créditos de carbono y otra cosa más que nos han impuesto desde Europa. Entonces, no entiendo de dónde viene eso, la verdad. Sí, Felipe, viene porque en algún sitio tienes que tomar, a ver, y eso sí es, en algún sitio tienes que tomar el de dónde empiezas, cómo cuantifica el aumento, ese, ese, ese almacenamiento. En algún sitio tiene que venir. ¿Qué pasa? Que no hay capacidad para hacerlo como se debería hacer, que hacerlo bien, que es la línea base de cada una de las explotaciones y cada una de las parcelas. Eso debería ser así. Y a partir de ahí tú vas a recibir en función a lo que tengas. ¿Qué pasa? Que también temen que el que lo está haciendo bien diga, ¿cómo? Pues entonces me voy para atrás y ahora empiezo de nuevo. Porque entonces el remedio va a ser, vamos, el remedio es peor que la enfermedad. ¿De dónde lo sacan? La panacea no es, pero en algún sitio, o por lo menos mi percepción es que en algún sitio tienen que empezar a contar. Es que no hay, y tampoco quieren perjudicar al agricultor o a la empresa que ya está, en el, porque ellos dicen, vale, si yo lo hago bien, ¿qué me va? Ahora yo soy el que llevo muchos años haciéndolo de una forma que vemos que es apropiada, no he recibido nada, me he pegado cabezazos contra la pared, dicho mal y pronto, y me he estado pegando cabezazos para ver cómo soluciono, y ahora soy el último estoy en el vagón de cola, pero en el vagón de cola y a lo mejor estoy fuera y corriendo detrás del tren. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Razón en lo que dice Felipe, si es que no te puedo decir que no, si es que no te puedo decir que no. no, si Y me es que permitís, las ambigüedades que tienen muchas veces este tipo de ambigüedades que hay son difíciles de ver, pero al final viene la segunda parte, que quieren contentar y hay que contentar al máximo posible de gente. Entonces, no sé qué decirte, Felipe. Yo sé que no, tú Ya, ya, conoces no. el tema Yo te digo perfectamente. que el tema de las líneas base está normalizada y demás es una cosa que he estado viendo últimamente y que no entiendo, que sé que eso se ha discutido en los grupos de expertos y esto, pero que Están para mí discutiendo. es una cosa que políticamente viene bien y que nos la están intentando meter con calzador, con lo cual creo que Pues la línea nosotros base desde... es lo que está generando mayores discusiones dentro del grupo de expertos. Es que Sobre todo en la desde... parte de agricultura, digamos, de tierra de cultivo, como nosotros llevamos, no de la parte de. Bueno, también tendrá en la parte de forestal y demás, pero es que es lo mismo que en forestal. Es que en forestal las plantaciones que hacen nuevas y ahora quitan una plantación y pongo otra y la hago nueva, ahí también están teniendo sus follones. Y Ujú. ahí no tengo tanto conocimiento, ¿eh? digo, una cosa, si me permitís, Sí, un poco en relación con esa cuestión, recordaréis, me imagino, que los derechos de pago de la PAC, que ahora mismo son individuales, empezaron siendo zonales. Y de alguna manera yo creo que viene a ser exactamente lo mismo, es decir, la manera mediante la cual se empezaron a reconocer los derechos que correspondían a cada agricultor, se establecieron fijando rendimientos
a partir de los rendimientos medios básicamente de producciones de cereales por zonas homogéneas de cultivo. De tal manera que el agricultor que estaba en una zona de alta productividad pues tenía más derechos, aunque él tuviese una producción muy inferior a la media zonal, y al revés, es decir, el que estaba en una zona muy alta, pues cobraba mucho más de lo que realmente debería corresponderle. O sea que posiblemente estén siguiendo el mismo procedimiento inicial mediante el cual se comenzó la PAC, ¿no? Podría ser. Y otro comentario, Julio. He visto que en tu presentación y en la última, en la ficha que nos has puesto del proyecto Credible, la cantidad Sí, de secuestro de la que habláis, que hablas de sí, tierras de cultivo de 3 a 5 toneladas y de más de 8 en leñoso, sí. eso viene muchas veces en la literatura científica y hay estudios que lo hacen. No hay ni un modelo que llegue a la cuarta parte de lo que estáis diciendo. Tú coges todos los modelos que hay ahora mismo que se utilizan para calcular el secuestro de carbono y en España es muy complicado llegar a 1 tonelada. Vamos, te digo que la mayoría se queda por debajo de los 0,5. Pues nosotros lo estamos utilizando y estamos viendo que los proyectos que se están intentando certificar con modelos, no hay ninguno que llegue a ese número. Creo que es muy importante no crear unas expectativas de vamos a generar 8 créditos y después nos vamos a quedar en 0,8. Porque hay un salto muy considerable y a 30 euros el crédito a los agricultores cambia Sí, mucho la sí. cosa, de 340 a 30 euros por hectárea. Entonces, creo que ahí desde vuestro nivel de divulgación y todo eso, habría que andarse un poco más con pies de plomo o mejorar los modelos o ver unos modelos que se adapten más a eso, pero que ahora mismo no hay Lo ninguno. que se está tomando, sí, sí, lo que nosotros estamos tomando de literatura que muchas veces está en mediciones. O sea, nosotros, y además el margen lo tenemos entre 2 y 8. O sea, que son cosas que tenemos en las mediciones de literatura. Los modelos son, es como todo. En un lado son mediciones específicas que hemos tenido, luego el modelo intenta ajustarse lo máximo posible a la realidad. Y Ujú. también depende de la robustez del modelo. Y ahí yo no soy experto en modelos. Hay empresas que hacen modelos y, bueno, todos lo conocéis y hemos tenido contacto. Entonces, es cierto que da unas expectativas, pero es verdad que nosotros vamos a poner el margen amplio, pero en función a literatura y a lo que tenemos de literatura científica, porque modelos hay una barbaridad, ¿eh? Y Sí, sí, modelos cada pero vez, y todo el mundo crea su propio modelo. todos los modelos que se están utilizando y que se están creando en los Berlin con el estándar, Sí, 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 que suelen ser los mismos, es que no hay ninguno que llegue a esos que números. llega a esos Entonces, números. yo eso lo he dicho, mira, en realidad se secuestra mucho más porque si lo haces por mediciones te sale, pero que los modelos no llevan a eso. Entonces, si en Europa nos vamos a ir a un modelo, a un sistema que es por modelo, si los modelos no llegan a esos números, no vamos a hablar de 8 créditos si después van a ser No, 0,8. pero ahí nosotros no nos pillamos las manos y podemos eh, carbono potencial de secuestro. No es que vaya a Ujú. secuestrar eso, ¿vale? Nosotros somos. Pero, La ficha pone es carbono potencial carbono secuestrado en el suelo, en CO2 equivalente, que luego es el CO2 equivalente haciendo la transformación directa de carbono, que es verdad que tampoco es 100% del carbono que se secuestra se convierte en es carbono CO2 secuestrado, que tienes razón, pero nos estamos basando en la literatura porque tenemos que mirar, porque cuando, por ejemplo, hablamos de cover crops o de cultivos cubiertas que están desarrollando en Alemania de un específico a lo mejor algún tipo de brassicae con algún tipo de leguminosa y demás, y ponemos ese específico, yo no me sé lo que, sinceramente, nos tenemos que basar en lo que hay ujú, publicado en artículos que sean de un Q1 un Q1 o Q2 que sabemos que tiene una buena, una buena evidencia científica, pero es cierto
que existe una variación, con lo cual nosotros intentamos que el rango o el margen sea lo máximo posible, dentro de todo. Y incluso ponemos el acceso que tiene tanto lo que tenemos puesto hasta la bibliografía que tenemos para que se pueda entrar y buscar la bibliografía hoy. Que no es decir, pasa esto porque sí. No, yo Que te no digo te lo saca el pan al bueno. que yo me muevo en los dos, me muevo Sí, como sí. agricultor que soy, como persona que trabaja en estas cosas y creo que esos números tan altos van en contra de los agricultores, van en contra de los mismos créditos de carbono, pues un agricultor va a decir 5 créditos a 30, que se puede hablar de 40 o de 50 euros, está hablando de un dinero considerable. Cuando después se meten en el proyecto, se ponen a hacer las cosas pensando en esos números y se dan cuenta de que en vez de 150 lo que se llevan son 15 euros por hectárea, el agricultor dice, oiga, que el Que jaleo no que yo es me he lo metido para que... esto, pues así a lo que vamos es Pues, a un fracaso total, que yo no, soy el primero que quiere ahí que nosotros... esto funcione. Claro, claro. No, pero ahí nosotros, por ejemplo, esto es lo que enseñamos. Dentro del proyecto nosotros tenemos un grupo de trabajo aparte en el que hay otra gente externa que sí luego modifica en la ficha que he sacado. Lo he dicho, todavía no es la definitiva, es la que está puesta ahí, se está poniendo, pero puede que haya modificaciones. Entonces, yo tomo, Felipe, tú lo tomo, pero lo voy a tomar para dentro del trabajo que tenemos dentro del crédito, ¿vale? Que voy a tomar nota de lo que me acaba de decir por ajustar lo más posible o por lo menos poner un disclaimer, poner debajo, oye, pues esto es un valor sacado, no tiene por qué ser acorde totalmente a los modelos y demás, para que todo el mundo cuando tú lo pongas no te pille en las manos. Vale. De hecho, muchas gracias Al final yo salgo también retroalimentado. Hay otra mano levantada, otra vez de Juan Antonio. Sí, no, yo ¿Sí? al hilo de esta conversación ahora sobre los valores y los resultados que se están obteniendo de modelos. A ver, el Consejo Agrícola en 2018 hizo un proyecto y elaboró un informe que utilizó 48 escenarios de olivar repartidos en todo el mundo y utilizando para emisiones el estándar 14.064 y 14.047 y para absorciones la bibliografía que había en aquel momento, pues bueno, hizo un mapa de potencial de balance de carbono en esos 48 escenarios y arrojaba un valor medio de ese potencial de absorción de 4,58 toneladas de CO2 equivalente por hectárea en el olivar. ¿Qué ocurre? Que ese mecanismo y esa herramienta se está actualizando a día de hoy, forma parte de, o sea, la metodología que vamos a proponer a la comisión para entrar como metodología certificada dentro del esquema europeo lleva asociado un software que es de libre acceso que se está ahora mismo terminando de desarrollar y se va a abrir una fase piloto ahora a partir del mes de abril para que cualquier operador en cualquier parte del mundo pueda hacer uso del software que llevará un modelo de emisiones a nivel de, o sea, un inventario tipo de emisiones compatible pues con la metodología de inventarios nacionales, con 1464, con 14.047 y el algoritmo de absorciones pues basado en la bibliografía existente específica de olivar y unas estimaciones de cómo mejorar ese balance en función de la aplicación de determinadas prácticas, pues incorporación de cubiertas, enmiendas orgánicas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a día de hoy los primeros cálculos que hemos hecho en algunos escenarios nos están dando resultados similares. Estamos hablando ya de balance, teniendo en cuenta tanto absorciones como emisiones, que al final el balance neto es lo que generará el crédito. Es decir, que puedes tener un potencial de absorción de 8 o 9 toneladas de dióxido equivalente por hectárea, pero si tienes que restarle las emisiones que genera para generar el crédito, ¿no? Entonces, bueno, que nosotros somos optimistas que al final, a lo largo de este año, al final de este año, habrá puesto a disposición una herramienta libre y un modelo testado, validado científicamente específico para el olivar, por si puede ser, esperemos que sea de utilidad, claro. Muy bien.
como estamos en contacto con Antonio, Perfecto. ya... Sí, sí. Y Oye, además tengo a uno de los sufridos, de los que están ahí cercanos. Tienes topos, tienes topos. Tengo topos metidos. Bueno, oye, también, al final el mismo topo lo tienes tú en la parte del crédito y demás. Exacto. O sea, ah, no, ha sido un no tiene. placer, Julio. Muy bien, realmente te felicito. Y nos hemos apuntado cosas y realmente también vamos generando un poco conocimiento, diríamos, entre todos. Y bueno, y al final, bueno, hay que hacer buena agricultura y los agricultores tienen que poder ganar también dinero por este servicio que hacen, aparte del precio y de la PAC. Tiene que ser un ingreso más si hacen un buen trabajo de agricultura de captación, ¿no? Que es un poco el Sí. final objetivo, ¿no? Vale, si os parece, avanzamos ya un poquito, ¿eh? Quedamos, Julio, ¿puedes hacer o Voy dejar a... a Miguel Ángel un poco que sea Sí, dejo a Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿no? Ya que como eres el, nuevo... el Como queráis, no tengo ningún problema. Miguel Ángel, te ha tocado. Pues yo, si os parece, os voy a abandonar, que tengo compromisos familiares. Sí, sí, bueno, como lo he comentado antes, ahí la segunda reunión de carbono del proyecto Credible es la primera semana del 4 al 7 del 4 al 6 de marzo en Dublín. No quedan ya para registro, está ocupado todo la parte presencial, pero sí, si queréis conectaros, va a haber una conexión online por si os interesa, porque se va a hablar, sobre todo es para la parte plenaria, y sí, aunque se van a hacer workshops y talleres para trabajar más a nivel de distintos grupos y las sesiones que hay, sí va a estar disponible para poder conectarse y registrarse online. Así que os lo dejo por si si queréis, si y nos sobre puedes pasar todo... un poco cómo podemos conectarnos y tal. Sí, yo paso el enlace, o si no lo paso por correo, como tengo el correo electrónico, os paso un correo electrónico con el registro. Y nada, daros las gracias y espero que haya sido medianamente interesante y he aportado lo que sé y lo que estamos trabajando a través de los proyectos. Muchísimas gracias.